¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Milton Cox con estructuras repetitivas. Yo soy el profe Torres y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Diseña una aplicación que permite ingresar dos números enteros. Luego imprimir cuántos números existen en el rango y cuántos son pares y cuántos son impares. Como ejemplo tenemos lo siguiente, ¿no? La ventana debería solicitarnos un número inicial y asimismo un número final. En ese rango de números se debe contabilizar cuántos números existen y asimismo cuántos números pares e impares existen. Entonces tenemos acá el total de números que sería 19 entre el número 4 y el 22 y pares tenemos 10 e impares tenemos 9. Bien, entonces vamos a desarrollarlo en PCInt y vamos a llamarle en este caso contar pares impares. ¿Ya? O sea, vamos a contar y vamos a también contar pares e impares. Bien, entonces lo primero que vamos a definir acá son los dos números, el número uno y el número 2. O sea, los dos números que vamos a ingresar que van a ser de tipo entero. Vamos a poner acá como entero. ¿Ya? Adicionalmente a esos números, nosotros vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, también el contador. De manera algorítmica lo necesitamos. El contador para hacer la estructura repetitiva. Y también necesitamos el total de números y asimismo necesitamos el total de pares y el total de impares. ¿Ok? Estos tres últimos vienen a ser para nosotros contadores que van a generarse en base a la cantidad de números que hay en el rango de números iniciales. ¿Ok? El número inicial y el número final. Bien, entonces vamos a solicitar acá escribir ingrese número inicial y lo leemos el número uno. ¿Ok? Luego hacemos lo mismo para solicitar el número final y lo leemos también, en este caso, en el número 2. ¿Ok? Bien. Entonces, luego de ello, estos tres elementos que están acá, que son el total de números, el total pares e impares, como son contadores, tienen que inicializarse. Entonces vamos a decirle total números es igual a cero. El total pares también va a ser igual a cero. Y el total de impares también lo vamos a igualar a cero. Listo, entonces como ya tenemos las variables de contadores inicializadas, vamos a proceder ahora a hacer nuestra estructura repetitiva para donde vamos a utilizar el contador que lo vamos a inicializar en este caso en el número uno, ¿no? Para el rango vamos a decirle que empiece en el número uno y que llegue hasta el número 2. Ok, hasta el último número. Vamos a decirle con paso de uno y hacer. Listo. Entonces va a empezar en el primer valor y va a llegar hasta el último valor. Y en ese lapso tiene que ir totalizando mediante el total de números. El total de números debe ser igual a sí mismo más uno. ¿Ok? Entonces, conforme vaya avanzando desde el primer valor que tú hayas ingresado, como en el ejemplo 4 y luego el último 22, en ese lapso de números va a ir totalizando, va a ir contabilizando la cantidad de números que se van, digamos, verificando en el rango del 4 a 22. Ya. Ahora, para saber cuántos son pares y cuántos son impares, hay que hacer una separación acá y hay que verificarlo mediante una condicional y preguntar, ¿no? Si el contador, o sea, el número que se va generando correlativamente, es moc de 2. O sea, si al dividirlo entre 2
me da residuo cero. Vamos a ponerle acá. Me da residuo cero. Ok. Entonces, vengo por acá. Si el contador moc de 2 es igual a cero, entonces quiere decir que el total de pares se incrementa en 1. ¿Sí? Acá es total de pares es igual a total de pares más 1. Caso contrario, el total que se va a incrementar en este caso es el total de impares. Está. Entonces, si el contador moc de 2, o sea, si el contador al dividirlo entre 2 me da residuo cero, ¿no? El total de pares se incrementa. En caso contrario, se incrementa el total de impares. Y ya por último, le digo entonces escribir. Vamos a copiarnos esta línea de acá. ¿Ok? Y ahí le voy a decir, ¿no? Escribir total de números en el rango. Total de números en el rango, ¿cuál será? El total de números. Ahora, el total de números pares en el rango sería el total de pares. Y por último, el total de impares. Y acá le decimos total de números impares en el rango se concatena con top impares. ¿Correcto? Entonces ya ahí tendríamos los resultados mostrados en pantalla. Entonces vamos a ver el ejemplo. Lo ejecutamos. Vamos a ponerle acá 4. Enter 22. Me dice total de números en el rango 19, números pares 10, números impares 9. Probamos con otro rango igualito, ¿no? A ver, del 8 al 52. Entonces me dice total de números en el rango entre el 8 y el 52, o sea, incluyendo el 8 y el 52 me da 45, 23 pares, 22 impares. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se puede suscitar en estos casos? Que el usuario ingrese valores incorrectos, ¿no? Por ejemplo, que ingrese acá un número mayor y acá un número menor. Entonces, ahí terminaríamos teniendo algo como esto, ¿no? Por ejemplo, si ingreso 22, ingreso 4, me va a decir 000. ¿Por qué? Porque está, o sea, el valor acá en la repetitiva está yendo de un número inicial hasta un número final, con paso de 1. Entonces, lo que está haciendo es incrementándose. Por lo tanto, si yo pongo valores así de este modo, voy a tener un problema. Y es que no puedo ir de 22 en adelante y llegar hasta 4, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Entonces, para esos casos, bueno, podría ser un paso previo, digamos acá, ¿no? Cuando yo leo el número inicial y el número final, entonces yo podría decir acá de repente, ¿no? Acá, acá incluso, antes de la repetitiva, podría decirle algo así, ¿no? Si el número, si el número uno es mayor que el número 2, mira, una validación, si el número uno es mayor al número 2, entonces, ¿qué quiere decir? Que está mal, ¿no? O sea, el número uno no puede ser mayor que el número 2 porque estaría yendo en reversa. Entonces, si el número uno es mayor al número 2, le voy a decir lo siguiente. Sí, acá es así. Si el número uno es mayor al número 2, entonces voy a definir acá adentro, de manera interna, una variable temporal, ¿ok? Una variable temporal de tipo entero. ¿Por qué defino esta variable temporal? Porque va a ser un cambio. O sea, si el número uno es mayor al número 2, entonces cambio los valores. Al número 2 le paso el valor del número uno y al número uno le paso el valor del número 2, para que así pueda ser de menor a mayor el orden correcto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, mira. Defino temporal como entero y a temporal le paso el valor de número uno. Establecido el valor del número uno, entonces número uno queda libre y número uno recibe el valor de número 2.
sea, estoy haciendo un cambio. Y por último, número 2, que ahora queda libre, recibe el valor de temporal. ¿Correcto? Entonces, en este caso lo que está haciendo simplemente es un cambio. Como el número uno era mayor al número 2, entonces número 2 le pasó su valor a número uno y número uno le pasa su valor a número 2 para que pueda hacer de manera correcta la estructura repetitiva, ¿no? Y avanzar de uno en uno desde el primer número hasta el número final. Mira, vamos a probarlo. Por ejemplo, si yo le digo 4 y acá 22, actúa normal, no hay problema. ¿Y qué pasa si le digo 22 y después 4? Entonces va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque al decirle yo 22 y 4, entonces, ¿qué ha hecho internamente? El valor que estaba acá lo pasó como número 2, como valor final, y el primer valor, que era este de acá, lo pasa al primer número inicial, ¿no? O sea, hace un cambio nada más de números para poder observar o para poder hacer la representación, digamos, de la estructura repetitiva. Bien, ahora vamos a representarlo de la misma forma aquí en Java. Entonces vamos a hacerlo acá, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre a la clase y hacemos lo mismo, ¿no? Primero definimos nuestras variables de tipo entero. Entonces todo esto lo vamos a poner de tipo int, ¿ok? Y todo esto queda así. Ya está. Ahora, solicitamos escribir. Vamos a hacer un escribir, ¿no? System.out.println. Y le decimos ahí ingrese número inicial. Y lo leemos en num1, que es igual a scannerleer.nextIn. Ya está. Hacemos lo mismo. Y ahora número final. Y este sería el número 2. Perfecto. Inicializamos las variables, que son estas que están acá. Cambiamos el símbolo nada más para inicializar. Ya está. Ahora, para hacer el cambio que te decía, ¿no? Bueno, esto de acá pasa aquí abajo. Ahí está. Solo que esto es un if y el entonces es una llave. Y el fin del sí es una llave cerrada. Ya está. Esto se define de tipo entero y tenemos la temporal. Entonces la temporal se iguala al número uno, el número uno se iguala al número 2 y el número 2 se iguala por último al temporal. Ahí hace el cambio de números. Listo. Y por último, entonces viene la estructura repetitiva, que es esta que está acá, el para. O, lógicamente acá el para es una estructura for donde se utiliza un contador que aquí se define empezando en número uno y acá se le dice punto y coma, mientras el contador sea menor o igual al número 2, ¿no? El compaso 1, acá se le dice contador más, se abre llave y acá el fin del para es un cierre de llave. Ya está. Entonces ya tengo mi bucle, mi total número empieza en 1, empieza en total número más 1, perdón, se va incrementando, disculpa, se va incrementando y acá viene el if. Este if tiene su llave cerrada acá. Realmente se cierra aquí y este es el else, que también tiene su llave abierta y su llave cerrada. Y acá es importante que, como esto es numérico, se pregunta con doble igual, ¿no? Entonces el total de pares es igual, o en todo caso se dice más igual a 1, que es una abreviación, y acá el total de impares más igual a 1 también. Ya está. Entonces ya tenemos, ¿no? Si es divisible por 2, pares. Caso contrario, impares. Y lo último, esto de acá.
el escribir, que lo reemplazamos con esto de acá, system.out.println. ¿Está? Esto va entre paréntesis, vamos a bajarlo un poco, ahí está. Entre paréntesis. Y las comas las reemplazamos por el signo más para concatenar. Listo, entonces ya tenemos el total de números en rango y esto es el resultado. ¿No? Esto nos va a botar el resultado. Está. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Correcto? Entonces lo único que vamos a hacer es grabarlo. Acá lo grabamos con el mismo nombre. Oh, perdón, voy a copiarme este nombre. Ahí está. Lo grabo y lo verificamos, ¿no? Vamos a ver. Ya, hay errores. Sí, copié y faltó esto. El mock es un símbolo porcentual, ¿no? Eso es lo que está generando error. Ahí está, ¿ves? Mock dice. Hay que grabar. Limpiamos y volvemos a verificar. Ya, todavía hay un error. Contador entero, contador, claro. El contador yo lo declaré acá arriba, ¿no? Acá ya no se declara porque está declarándose en la repetitiva misma, entonces esto ya no va, está duplicado. Variable ya está definida, dice. Ya, ahora sí. Esperemos que no haya ningún problema. Y ya está. Ahora volvemos a ejecutar. Uy, se quedó. A ver, perdón. Vamos a ver. Limpiamos. Ejecutamos. No sé por qué no quiere. Es que le he maximizado acá. Y ahora sí con esto. Ahí está. Ingrese número inicial. Y dice, ¿no? Número inicial, por ejemplo, 4. Final 22. Ahí está, ¿no? 19, 10. Volvemos a ejecutar por si acaso. Y vamos a ponerle ahora al revés, 22 y luego 4. Igualito, ¿no? Igual funciona. Bien, entonces ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio que nos permite visualizar la cantidad de números en un rango y asimismo cuántos son pares y cuántos son impares. Espero que les sea de utilidad y no dejen de suscribirse al canal de YouTube y a las páginas que se encuentran al final del video para poder seguir viendo los videos tutoriales que voy a ir todavía colocando en internet. Bien, listo. Nos vemos en un siguiente video tutorial. Gracias.